una visita inesperada. Cuando abres la puerta te encuentras con una pastora alemana embarazada, herida y ensangrentada, casi pidiendo ayuda. ¿Qué harías? Era una noche como cualquier otra en el barrio madrileño de Carabanchel. La lluvia caía con fuerza, golpeando las ventanas como si el cielo llorara. Doña Carmen, una señora de cabellos plateados y manos marcadas por el tiempo, estaba sentada en su sillón viendo la televisión como hacía todos los días a esa hora. Sus nietos, Lucas de 15 años y Sofía de 16, estaban discutiendo por algo en su celular. Afuera aullaba el viento y la acogedora casa parecía un refugio del mundo exterior. Entonces se oyó un extraño golpe en la puerta. Lo que sucedió después es una historia tan impactante, tan llena de amor y dolor, que nunca la olvidarás. Quédate hasta el final porque esta historia te emocionará, te romperá el corazón y al mismo tiempo te llenará de esperanza. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. ¿Oyeron eso?, preguntó, su voz más ronca de lo habitual. Lucas levantó la cabeza primero, sus rizos castaños oscuros, tan parecidos a los de su padre a la misma edad, cayendo sobre su frente. Antes de que pudiera responder, llegó el segundo sonido, un rasguño de uñas o garras bajando verticalmente por la puerta, tan distintivo que Sofía dejó escapar un pequeño grito, su cuerpo esbelto, encogiéndose instintivamente contra su hermano. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Hasta la lluvia pareció detenerse por un momento, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces se oyó un arañazo más fuerte, más desesperado, seguido de un gemido ahogado que no era humano, no era un perro, era algo en el umbral entre ambos. Doña Carmen se levantó con una velocidad que sorprendió incluso a ella misma, sus huesos protestando contra el movimiento brusco. Sus pies descalzos sintieron el frío del suelo de cerámica mientras avanzaba hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. El pomo, de metal helado, quemó su piel cuando lo giró. La visión que se reveló en el umbral haría retroceder a un hombre más joven. La pastora alemana estaba empapada, su pelaje normalmente dorado oscurecido por el agua de lluvia, pegado al cuerpo que temblaba incontrolablemente. Pero eran los ojos los que atrapaban a doña Carmen, ámbar como el coñac que Antonio bebía los domingos, pero con una profundidad de dolor que ningún ser humano debería conocer, y mucho menos un animal. La perra no ladró, no gruñó, solo levantó ligeramente la cabeza, su hocico apuntando directamente a los ojos de doña Carmen, como si supiera exactamente quién era esa mujer. Y entonces, con un movimiento casi imperceptible, miró hacia atrás, hacia la oscuridad de la calle, antes de volver la vista al interior de la casa, un gesto claro de «ellos vienen». Fue entonces cuando doña Carmen vio los detalles que hicieron que su sangre se helara. La cuerda, no un collar, mordida en los extremos, manchada de algo oscuro que goteaba con la lluvia. Las patas delanteras, agrietadas y sangrando, como si hubiera corrido kilómetros sobre asfalto caliente. El vientre, no solo preñado, sino desproporcionado, casi grotesco, moviéndose con contracciones visibles incluso bajo el pelaje mojado. «Madre de Dios», susurró doña Carmen, mientras la perra daba un paso adelante y se desplomaba sobre la alfombra de la sala, su cuerpo exhausto finalmente cediendo. Un rastro de agua mezclada con sangre marcó su camino hasta el centro de la habitación, donde quedó temblando, sus costados subiendo y bajando como fuelles. Lucas fue el primero en moverse, cayendo de rodillas junto al animal, mientras Sofía corría a la cocina en busca de toallas. Pero fue doña Carmen, aún de pie en la puerta abierta, quien vio, o creyó ver, la sombra oscura al otro lado de la calle, de pie bajo el árbol donde los niños solían jugar, una silueta ancha, sin rostro discernible, que parecía estar observando. Y entonces, como si hubiera esperado exactamente ese momento de reconocimiento, la figura se giró y desapareció en la noche, dejando solo el eco de sus pasos pesados en la acera mojada. Doña Carmen cerró la puerta con un suave clic, girando la llave con manos sorprendentemente firmes. Cuando se volvió para enfrentar la escena dentro de la casa, la perra agonizante, sus nietos asustados, la sangre sobre la alfombra de crochet que tardó 6 meses en hacer, supo que nada sería igual después de esa noche. La tormenta afuera arreciaba, pero el verdadero peligro ya había cruzado su umbral.
y venía con 3 palabras grabadas en la mente de esa perra, palabras que doña Carmen casi podía escuchar. Ellos vienen. ¿Qué hacer ahora? La sala quedó en absoluto silencio, como si el propio aire hubiera dejado de circular. La única luz provenía de la lámpara de vitral, proyectando patrones de colores pálidos sobre el cuerpo tembloroso de la pastora alemán. Ella no había ladrado, no lo necesitaba. Cada temblor de su cuerpo contaba una historia más elocuente que cualquier ladrido. Una historia escrita en cicatrices, en hambre, en puro instinto de supervivencia. Doña Carmen vio todo eso en los ojos de la perra, ojos que habían visto el infierno. Lucas se arrodilló sobre el suelo de madera, sus jeans absorbiendo instantáneamente el agua que goteaba del pelaje del animal. Sus manos de adolescente que apenas sabían atarse los cordones correctamente, se extendieron hacia la cuerda en el cuello de la perra, dudaron y luego tocaron el material áspero. «No es un collar», murmuró, girando la cuerda entre los dedos. Era demasiado gruesa, del tipo que se usa para amarrar barcos o cargas pesadas, y no estaba empapada solo por la lluvia. Algo más oscuro, más espeso impregnaba las fibras. Cuando Lucas levantó la mano, sus dedos estaban manchados de rojo. «Es sangre», exclamó Sofía, retrocediendo instintivamente. Su codo golpeó una silla, haciéndola caer con un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran, incluida la perra, que intentó levantarse, fracasó y dejó escapar un gemido que parecía provenir de las profundidades de su alma herida. Doña Carmen actuó antes de pensar. Sus dedos encallecidos, dedos que habían recogido algodón en Andalucía, que habían enterrado a un marido, que habían acunado a nietos, examinaron la cuerda con urgencia profesional, la giró, revelando el lado que había estado contra la piel del animal. Lo que vio hizo que su estómago se revolviera. Marcas profundas rodeaban todo el cuello de la perra, algunas recientes y aún rojas, otras más antiguas, ya cicatrizadas en tejido morado. No eran accidentes, no eran rasguños de una pelea, eran marcas de algo atado con brutalidad durante mucho, mucho tiempo. Y en las comisuras de la boca del animal, pequeños cortes revelaban la verdad. Había mordido su propia libertad, diente por diente. «No son solo heridas», susurró doña Carmen, su voz tan ronca que apenas se escuchó. «Son medallas de guerra». La pastora alemán levantó la cabeza con dificultad, sus ojos encontrando los de doña Carmen. En esa mirada había una confesión silenciosa. «Sí, luché, sí sangré, y lo haría todo de nuevo». Lucas, aún arrodillado en el suelo, apretó los puños. Sus ojos, tan jóvenes, tan llenos de certezas juveniles, brillaron con una furia que doña Carmen nunca antes había visto en él. «No dejaremos que nadie la lastime otra vez», dijo su voz más grave de lo habitual, casi irreconocible. Doña Carmen miró a su nieto, luego a Sofía, cuyo rostro pálido reflejaba la misma mezcla de miedo y determinación. Finalmente, miró a la perra, cuyo vientre preñado se movía con contracciones casi imperceptibles. «Toallas secas, Sofía», ordenó doña Carmen, su voz recuperando la firmeza de cuando dirigía la casa de campo. «Lucas, agua tibia, y cierren las cortinas». Mientras los nietos se movían como soldados en combate, doña Carmen caminó hasta la ventana. Sus manos, sorprendentemente firmes ahora, apartaron la cortina de encaje solo lo suficiente para que un ojo pudiera espiar la calle afuera. La lluvia caía en cortinas plateadas, transformando la calle en una mancha acuática. Pero allí, en el límite entre la luz del poste y la oscuridad, algo se movía. No era el viento meciendo las ramas de la vieja morera. Doña Carmen conocía cada movimiento de ese árbol desde hacía 20 años. Era algo más sólido, más intencional, una figura, de pie, observando. Doña Carmen sintió un frío que nada tenía que ver con la temperatura. Era un frío ancestral, el tipo que nuestros antepasados sentían al darse cuenta de que eran la presa, no el depredador. Sus manos temblaban levemente ahora, no de miedo, sino de una certeza terrible. Aquella perra no era solo una víctima al azar, era algo importante. Alguien la quería de vuelta, alguien que estaba allá afuera, bajo la lluvia, esperando. Y entonces, como si sintiera el peso de la mirada de doña Carmen, la figura se movió, un paso hacia adelante, emergiendo de la oscuridad solo por un segundo, tiempo suficiente para que la anciana viera el brillo de algo metálico en la mano de la silueta antes de que la lluvia volviera a ocultarla. Doña Carmen dejó caer la cortina en su lugar,
su corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando se giró, vio a Lucas y Sofía parados en medio de la sala, con las toallas y el agua olvidadas en las manos, mirándola con preguntas no dichas en los ojos. La pastora alemán también miraba, sus ojos ámbar llenos de un conocimiento antiguo. Ella sabía que ellos estaban afuera, sabía lo que harían para recuperarla, y así, en esa sala cálida e iluminada, rodeados de fotos familiares y recuerdos de tiempos más felices, comenzó la noche más larga de sus vidas. Lo que viene a continuación los dejará con el corazón en la garganta, en tensión constante. ¿Lograrán los cachorros salvarse en este entorno tan peligroso? Sigue viendo, pero antes, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Luchando por la vida. El viento aullaba como un alma en pena, sacudiendo las tejas del techo con golpes brutales. La lluvia golpeaba las ventanas en ráfagas furiosas, creando patrones líquidos que se movían como dedos esqueléticos tratando de entrar. Dentro de la habitación iluminada solo por velas la electricidad se había cortado hacía media hora. El aire estaba cargado con el olor a sangre, miedo y determinación. Doña Carmen sintió la primera señal antes incluso de verla. Un cambio en la respiración de la pastora alemán, que pasó de jadeante a algo entre un suspiro y un gemido. Sus dedos, aún manchados con la sangre del primer parto, tocaron el vientre de la perra y sintieron la contracción violenta que recorrió su cuerpo. «Está empezando de nuevo», anunció Sofía. Su voz era un hilo de tensión contenida. La joven se arrodilló junto a su abuela, sus manos limpias sosteniendo un montón de paños que ya estaban húmedos de tanto ser retorcidos entre sus dedos nerviosos. Lucas permanecía de pie como un centinela, su cuerpo proyectando una sombra temblorosa en la pared. Observaba no solo a la perra, sino también la puerta, las ventanas, cada sombra que danzaba en las paredes. Sus músculos estaban tensos, listos para moverse en cualquier momento. Cuando nació el primer cachorro, pequeño, a su lado, terriblemente quieto, contuvo la respiración sin darse cuenta. El silencio que siguió al parto fue más aterrador que cualquier grito. Doña Carmen actuó con la precisión de quien ha traído decenas de vidas al mundo, gatos callejeros, corderos en la granja de su infancia, incluso su propia hija, que había muerto demasiado joven. Sus dedos rompieron el saco amniótico con un movimiento preciso, girando al cachorro cabeza abajo para limpiar sus vías respiratorias. «Respira, pequeño», susurró, frotando el diminuto cuerpo con una toalla limpia. Cada segundo sin respuesta pesaba en su pecho como una piedra. Sofía se mordió el labio hasta sangrar. Lucas apretó la barra de hierro que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Entonces, un milagro. Un diminuto estornudo, luego otro, y después un chillido tan frágil que apenas se oyó sobre el rugido de la tormenta. Sofía dejó escapar un sollozo de alivio, sus lágrimas finalmente rompiendo la barrera, pero la celebración fue breve. La perra arqueó la espalda con un grito ronco que no parecía provenir de un animal, sino de algo mucho más primitivo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus patas traseras raspaban el suelo en movimientos espasmódicos. «El próximo viene mal», anunció doña Carmen, su voz más firme de lo que se sentía. Podía verlo. El cachorro estaba atascado, su pequeño cuerpo en la posición incorrecta. Una situación peligrosa, mortal. Lucas cayó de rodillas junto a ellas, su rostro pálido a la luz de las velas. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, su voz quebrada revelando al niño asustado detrás de la fachada de hombre que intentaba ser. Doña Carmen no respondió de inmediato. Sus ojos encontraron los de la perra, ojos que brillaban con dolor, pero también con una feroz determinación. Había una conversación silenciosa allí, de madre a madre. «Vamos a ayudarla», dijo finalmente doña Carmen colocando las manos en los flancos de la perra. «Sofía, sujétale la cabeza. Lucas, prepara más toallas y recen». Lo que siguió fueron los 15 minutos más largos de sus vidas. Doña Carmen masajeó el vientre de la perra con movimientos precisos, tratando de girar al cachorro internamente. Sofía susurraba palabras de aliento en el oído de la perra,
sus lágrimas empapando el pelaje oscuro. Lucas mantenía las toallas calientes cerca de la estufa de leña, sus manos temblando no de frío, sino de puro terror. Cuando finalmente nació el segundo cachorro, fue con un sonido horrible, un ruido húmedo y jadeante. Estaba vivo, pero débil, tan débil. Su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad, sus ojos aún cerrados ante el mundo cruel que lo recibía. Fue entonces cuando se oyó el sonido. No era el viento, no era una rama rota. Eran golpes en la puerta, 3 golpes precisos, calculados, seguidos de un silencio peor que cualquier ruido. La perra, que apenas podía levantar la cabeza, gruñó bajo, mostrando los dientes en una advertencia silenciosa. Sus ojos estaban fijos en la puerta, como si pudiera ver a través de la madera. «Nadie va a abrir», ordenó doña Carmen, su voz dejando claro que no era una petición. Pero el momento de decisión fue interrumpido por un grito agonizante de la perra. El tercer cachorro estaba llegando, y ella ya no tenía fuerzas. Lo que sucedió entonces fue algo que ninguno de ellos olvidaría. Con un último aliento de determinación, la pastora alemán empujó con todas sus fuerzas restantes. Su cuerpo tembló violentamente, sus ojos rodaron hacia atrás de dolor. Y entonces, un milagro. El tercer cachorro nació, envuelto en sangre y membranas, pero vivo, gritando su llegada al mundo con un llanto fuerte que parecía desafiar la tormenta afuera. La perra se desplomó, exhausta, sus ojos entrecerrados, su respiración superficial. Pero lo había logrado. 3 nuevas vidas se retorcían ahora contra su vientre, buscando calor, seguridad, leche. Doña Carmen miró a sus nietos, a Sofía, cuyo rostro estaba marcado por lágrimas silenciosas, a Lucas, cuyos ojos brillaban con una mezcla de admiración y terror, y luego miró hacia la ventana, donde, por un breve instante, una silueta se destacó contra un relámpago distante, ancha, imponente, observando. La batalla por la vida había sido ganada, pero la guerra apenas comenzaba. La lluvia se había convertido en agujas heladas que perforaban la oscuridad de la noche. Dentro de la casa, el aire pesaba como una manta húmeda, cargado con el olor a sangre seca, té de manzanilla y miedo contenido. Las velas ya se habían derretido hasta la mitad. Sus llamas temblorosas proyectaban sombras alargadas que se retorcían en las paredes como seres aterradores. En el centro de la sala, la pastora alemán yacía exhausta, su pecho subiendo y bajando a un ritmo irregular. Los 3 cachorros, pequeños cuerpos que apenas parecían reales en su fragilidad, se acurrucaban contra su vientre, buscando calor y protección. De vez en cuando, un gemido casi inaudible escapaba de la madre, ya no de dolor, sino de alerta. Sus oídos, aún afilados a pesar del agotamiento, captaban sonidos que los humanos no podían percibir. Sofía estaba arrodillada junto a la perra, sus dedos finos acariciando suavemente el pelaje aún húmedo detrás de las orejas del animal. Cada movimiento estaba calculado para transmitir seguridad, pero sus manos temblaban ligeramente. «Está temblando», murmuró Sofía, tomando otra toalla seca para cubrir el cuerpo trémulo de la perra. Lucas no había respondido desde que cerró la puerta con llave. Su cuerpo era una estatua de tensión, los músculos de su mandíbula visiblemente contraídos incluso en la penumbra. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, a quien nunca conoció, escaneaban cada centímetro de la sala, la cocina, las ventanas, como si esperara que las paredes se disolvieran en cualquier momento. Doña Carmen observaba todo en silencio, su taza de té entre las manos. Cada arruga en su rostro parecía más profunda con aquella luz. Cada hebra de su cabello gris reflejaba la llama de las velas como hilos de plata. No necesitaba hablar. La opresión en su pecho lo decía todo. El golpe en la puerta no había sido un accidente, no era un vecino, y la sombra que Lucas había visto. Lucas finalmente rompió el silencio, su voz más baja que el susurro de las hojas afuera. ¿Y si vuelven? La pregunta flotó en el aire como humo.
Sofía dejó de acariciar a la perra, sus ojos abiertos de par en par fijos en su abuela. Incluso los cachorros parecieron quedarse más quietos, como si entendieran la gravedad de la conversación. Doña Carmen colocó la taza en el suelo con un cuidado que contrastaba con la tormenta dentro de ella. «No van a entrar», dijo simplemente. Pero la casa era vieja, las ventanas, frágiles, la puerta, de madera agrietada por el tiempo, y ellos, quienes fueran, ya habían demostrado de lo que eran capaces. Como si leyera sus pensamientos, la pastora alemán intentó levantarse, un gruñido bajo escapando de su garganta. Sus ojos estaban fijos en la ventana de la cocina, la única sin cortinas. Lucas siguió su mirada y entonces lo vio. La sombra ya no estaba al otro lado de la calle, sino en el límite del patio, parado bajo el almendro que se sacudía violentamente con el viento. Alto, inmóvil, amenazadoramente paciente. «Está más cerca», tragó en seco Lucas, sus manos cerrándose en puños involuntariamente. Sofía corrió hacia la ventana, su corazón latiendo tan fuerte que temía que el intruso afuera pudiera escucharlo. Por un instante, solo vio oscuridad y lluvia. Luego, un relámpago iluminó el patio por una fracción de segundo. Fue suficiente. El hombre, porque ahora estaba segura de que era un hombre, vestía un abrigo oscuro y pesado, la capucha tirada sobre su rostro. Pero lo que la hizo retroceder no fue su presencia, sino lo que sostenía en la mano. Un objeto largo y metálico que brilló brevemente con la luz del relámpago. «Tiene un arma», susurró Sofía, alejándose de la ventana como si se hubiera quemado. Doña Carmen ya estaba de pie antes de darse cuenta de que se había movido, su cuerpo anciano impulsado por un instinto más antiguo que el miedo. Miró a la perra, a los cachorros, a sus nietos, su familia. «Lucas», dijo, su voz tan calmada que parecía irreal en aquella situación. «Ve por el machete detrás de la puerta del cuarto. Sofía, lleva a los cachorros y a la madre al armario debajo de la escalera y cúbrelos con las mantas». «Pero, abuela, ahora». El grito de doña Carmen resonó en la sala como un disparo. Nadie la había oído alzar la voz de esa manera antes. Mientras Sofía y Lucas cumplían sus órdenes con movimientos rápidos y silenciosos, doña Carmen caminó hasta la cocina. Sus manos, que tantas veces habían acariciado nietos, amasado pan, recogido flores, ahora tomaban el cuchillo de cocina más grande con una determinación feroz. Volvió a mirar por la ventana. La sombra había dado un paso más hacia la casa. No corría, no se ocultaba, como alguien que sabía que la espera había terminado. Doña Carmen respiró hondo, sintiendo el peso de los años en sus huesos, pero también una fuerza que no había sentido desde los tiempos de niña en la guerra civil, cuando escondió a su hermano menor de los soldados. La tormenta afuera arreciaba, pero el verdadero peligro ya cruzaba su jardín, y doña Carmen estaba lista, porque algunas cosas valían más que la propia vida. Esa perra lo valía exactamente. La señal de alerta. La madrugada respiraba en suspenso. La lluvia había disminuido a una llovizna fina que goteaba de los aleros como lágrimas de cristal, pero el aire dentro de la casa seguía cargado de una electricidad que erizaba el vello de los brazos. Las velas ya se habían consumido, dejando solo el brillo fantasmal de la luna filtrándose a través de las cortinas. Lucas y Sofía permanecían sentados en la desgastada alfombra persa, sus espaldas apoyadas en el sofá, observando la escena ante ellos con una mezcla de ternura e inquietud. Los tres cachorros, pequeños bultos de pelaje dorado y respiración agitada, se acurrucaban contra el vientre de su madre, sus diminutas patas empujando en busca de leche. Pero la pastora alemana no descansaba. Aún exhausta por el parto, aún herida, sus sentidos permanecían afilados como navajas. Sus ojos ámbar, entrecerrados pero increíblemente enfocados, escudriñaban el ambiente con movimientos precisos, de la puerta principal a la cocina, de las ventanas al pasillo oscuro. Sus orejas,
normalmente relajadas, ahora giraban como radares, captando cada crujido, cada sonido de la vieja casa. «Mírenla», susurró Lucas, señalando discretamente a la perra con el dedo índice. Sofía frunció el ceño, sus ojos oscuros reflejando la luz lunar que entraba por la ventana. «Está diferente». Doña Carmen, sentada en su sillón con su bastón apoyado contra las rodillas, observaba todo en silencio. Sus dedos nudosos tamborileaban levemente en el brazo del mueble, un viejo hábito de cuando Antonio aún vivía y jugaban al solitario en las noches de invierno. Fue entonces cuando llegó el primer sonido, un crujido casi imperceptible afuera, tan sutil que pudo haber sido un ratón o una rama arrastrándose por el suelo mojado. Pero la reacción de la pastora alemana fue instantánea y violenta. Su cuerpo, antes relajado, se convirtió en una estatua de tensión. Los músculos bajo su pelaje oscuro se contrajeron como resortes a punto de liberarse. Sus fosas nasales se dilataron, olfateando el aire con una intensidad casi humana. «Hay alguien afuera», dijo Lucas con una voz tan baja que apenas movió los labios. Doña Carmen no necesitó confirmarlo. Lo había sentido antes, en la España de los años 60, cuando los soldados llamaban a las puertas a medianoche. En la granja en Málaga, cuando los lobos se acercaron demasiado a los corderos. Era un conocimiento ancestral, grabado en la médula. La perra gruñó. No era el gruñido ahogado de antes, sino un sonido gutural, profundo, que parecía venir desde lo más hondo de su pecho. Sus dientes, blancos y afilados como puñales, brillaron en la penumbra. Sofía retrocedió instintivamente, sus dedos encontrando los de Lucas en un apretón silencioso. «No tiene miedo», comprendió la chica con los ojos muy abiertos. «Está alertando». Doña Carmen se levantó con una urgencia que desmentía sus más de 70 años. Su bastón de roble, regalo de Antonio en su 50º cumpleaños, golpeó el suelo con un clic decisivo. «Apaguen las luces», ordenó, con una voz tan firme como su postura. Lucas se movió como un felino, su cuerpo esbelto deslizándose por la sala hacia los interruptores. Un clic, y la casa fue engullida por una oscuridad tan espesa que por un momento todos quedaron ciegos. Fue entonces cuando llegó el segundo sonido, un chasquido seco en el patio, como una rama siendo pisada deliberadamente. La pastora alemana reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, colocándose entre la puerta y los cachorros, sus músculos tensos como alambres de púas. Todo su pelaje se erizó, haciéndola parecer el doble de grande. Doña Carmen, ahora en la ventana, corrió la cortina lo justo para espiar afuera. La calle estaba desierta, iluminada solo por los faroles que titilaban en la llovizna. Pero algo estaba mal. El almendro del jardín se mecía de forma extraña, no con el balance rítmico del viento, sino con movimientos bruscos, irregulares, como si alguien acabara de pasar entre sus ramas. Un escalofrío recorrió la espalda de Doña Carmen. En la sala, la perra hizo algo extraordinario. Con un movimiento deliberado, empujó algo por el suelo con el hocico, un trozo de tela sucio y rasgado que Lucas reconoció al instante. «Es de la cuerda», susurró tomando el jirón. La tela estaba manchada con sangre seca y algo más. Un logo casi borrado pero aún visible, una serpiente enroscada en un bastón médico. Sofía tragó saliva. «¿Eso es un símbolo médico?» Doña Carmen se volvió desde la ventana, su rostro una máscara de sombría comprensión. «No es un símbolo médico cualquiera», corrigió con una voz más baja que el viento afuera. «Es el emblema de Biogen, esa empresa de experimentación animal que intentó instalarse aquí el año pasado». La pieza del rompecabezas encajó con un chasquido casi audible. La pastora alemana no era solo un animal de raza valiosa, era un objeto de investigación, y alguien estaba dispuesto a matar para recuperarla. Los ojos de la perra se encontraron con los de Doña Carmen,
en un entendimiento profundo y ancestral. Ella sabía quién estaba afuera, conocía ese olor, esos pasos, esa respiración, y ahora estaba lista para luchar hasta la muerte para proteger a su nueva familia. «Tomen a los cachorros», ordenó doña Carmen, su mano apretando con fuerza el bastón, «y prepárense». Lucas y Sofía se movieron al unísono, envolviendo a los 3 cachorros en una manta cálida mientras la madre permanecía en posición, sus ojos fijos en la puerta, sus músculos listos para atacar. El silencio afuera se volvió más pesado, más intencional. Hasta la lluvia pareció detenerse, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Entonces, un chirrido, la puerta del jardín abriéndose lentamente. La pastora alemana gruñó de nuevo, esta vez con una ferocidad que hizo temblar el aire. Doña Carmen se colocó a su lado, su bastón levantado como una espada. Lucas tomó el cortador de pizza de la mesa central, sus manos temblorosas pero decididas. Sofía, con los cachorros a salvo en sus brazos, retrocedió al pasillo, pero su mirada permaneció clavada en la escena. La noche estaba lejos de terminar, y quienquiera que estuviera al otro lado de esa puerta estaba a punto de descubrir que algunas madres, humanas o caninas, no retroceden, no cuando hay vidas en juego. La noche transcurrió tensa, pero sin más ruidos perturbadores. Parecía que habían dado una tregua. La luz del amanecer se filtró por las rendijas de las cortinas como un intruso no deseado, revelando los rostros pálidos y los ojos hinchados de la familia. Nadie había dormido de verdad, solo cabeceos interrumpidos por pesadillas y sobresaltos ante cada sonido de la casa. El aire estaba cargado del olor a café recalentado y adrenalina no disipada. Doña Carmen observaba a la pastora alemana mientras removía lentamente una cucharita de metal en el fondo de su taza. La perra, aunque exhausta, se mantenía alerta. Sus ojos ámbar seguían cada movimiento en la casa. Sus orejas giraban como antenas captando frecuencias inaudibles para los humanos. Los cachorros, inocentes en su tranquilo sueño, se acurrucaban contra su vientre, ajenos a la tormenta que se gestaba a su alrededor. «No comió casi nada ayer», observó Sofía, trazando con el dedo el borde de su plato vacío. Había intentado alimentarla con trozos de pollo cocido, pero la perra apenas olfateó la comida antes de alejarse, sus ojos regresando a la puerta. Lucas estiró los brazos sobre su cabeza, sus articulaciones crujiendo tras una noche en el duro sofá. «¿Tú crees que él volverá?». Su voz sonó ronca, como si hubiera tragado cristales. Doña Carmen dejó que la cucharita descansara sobre el platito con un tintinear deliberado. «Si nos observó anoche no fue por casualidad». Sus ojos grises, normalmente dulces, ahora eran fríos como el acero. «Quieren algo, y estoy casi segura de que es». Los 3 miraron a la pastora alemana al mismo tiempo. Ella alzó la cabeza, como si sintiera el peso de esas miradas. No había miedo en su expresión, solo una determinación feroz que hizo que Lucas tragara saliva. «¿Quién eres tú, muchacha?», susurró, arrodillándose frente a ella. Su mano se extendió instintivamente, pero se detuvo en el aire cuando la perra inclinó la cabeza, como si estudiara su intención. Doña Carmen arrastró una silla más cerca, su bastón golpeando el suelo con un sonido definitivo. «Necesitamos entender qué está pasando aquí», dijo, señalando la cuerda aún atada al cuello de la perra. «Esto no es un simple pedazo de cuerda, es una marca de propiedad». Lucas tomó la cuerda con cuidado, sus dedos explorando el material áspero. Entonces lo notó, un pequeño fragmento de plástico incrustado entre las fibras, casi imperceptible. Frotó la suciedad con el pulgar, revelando letras descoloridas. «Propiedad de CRC», leyó en voz alta, las sílabas pesadas como piedras en su boca. Sofía ya tenía el móvil en las manos, sus dedos volando sobre la pantalla. «CRC, CRC». Sus ojos escanearon los resultados hasta que dio un salto. «Encontré algo».
Un artículo del periódico local de hacía 3 meses. Centro de Rehabilitación Canina bajo investigación por crueldad animal y tráfico ilegal. Las autoridades descubrieron que el lugar, que se presentaba como refugio para perros abandonados, estaría involucrado en peleas clandestinas y venta de razas puras en el mercado negro. Lucas continuó leyendo, su voz volviéndose más grave con cada palabra. Testigos relatan métodos brutales de entrenamiento, incluyendo privación de alimento, descargas eléctricas y aislamiento prolongado. Pastores alemanes puros eran mantenidos en condiciones deplorables para ser vendidos a compradores internacionales o usados en peleas. El silencio que siguió fue cortado por un gemido bajo de la pastora alemana. Ella lamía compulsivamente una cicatriz en su pata delantera, una marca que ahora cobraba un sentido terrible. «Dios mío», susurró Sofía. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el móvil. Ella era una de ellas. Doña Carmen la observó con otros ojos. Las cicatrices, el miedo a los espacios cerrados, la reacción violenta a ciertos sonidos. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas macabro. Lucas apretó la cuerda hasta que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Y los cachorros? Sus ojos encontraron los de Sofía con un entendimiento espantoso. Pastores alemanes puros, valiosos en el mercado negro. El sonido de un motor cortó el aire como un cuchillo. Todos se congelaron. La pastora alemana reaccionó primero. Su cuerpo se levantó tan rápido que empujó a uno de los cachorros. Sus dientes se mostraron en un gruñido que erizó la piel de Lucas. Lucas corrió hacia la ventana, su corazón golpeando con fuerza. Un coche negro, vidrios polarizados, placas cubiertas de barro, estaba detenido frente a la casa. El motor seguía encendido. Humo salía del escape en la fría mañana. «Están aquí», anunció con una voz extrañamente tranquila. Doña Carmen actuó antes de que el pánico pudiera instalarse. Luces apagadas, silencio absoluto. Su bastón señaló el pasillo. «Sofía, lleva los cachorros al baño. Es la habitación más segura. Lucas, ayuda a tu hermana». La pastora alemana no se movió. Permanecía en el centro de la sala, sus patas delanteras firmemente plantadas en el suelo, su mirada fija en la puerta. Ya no era una perra, era una soldado lista para la batalla. La puerta del coche se abrió. Un hombre bajó, alto, con un abrigo negro que se agitaba sobre botas militares. Su gorra estaba echada hacia abajo, ocultando sus ojos, pero su postura era la de alguien que no está acostumbrado a ser desafiado. Lucas sintió un sudor frío correr por su espalda, cuando el hombre metió la mano en el bolsillo interior del abrigo. «Está armado», susurró, sus dedos aferrándose al machete que doña Carmen le había entregado. El intruso miró directamente hacia la casa como si pudiera ver a través de las paredes. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Entonces, como si hubiera oído una señal inaudible, el hombre vaciló. Giró la cabeza ligeramente, como si escuchara algo. Lentamente, muy lentamente, retiró la mano del abrigo, vacía, y retrocedió hacia el coche. El motor rugió y el vehículo desapareció en la curva de la calle, dejando solo el olor a gasolina y preguntas sin respuesta. Doña Carmen exhaló el aire que no sabía que retenía. Eso no fue una retirada, observó, sus ojos siguiendo el camino del coche. Fue una retirada táctica. La pastora alemana finalmente relajó su postura, pero sus ojos permanecieron fijos en la ventana. Ella sabía, igual que todos en esa casa, que eso había sido solo la calma antes de la tormenta. El centro de rehabilitación canina no se rendiría tan fácilmente. Y ahora, sabían exactamente dónde encontrar lo que estaban buscando. Si has llegado hasta aquí, comenta CICD. Carmen debe dejar que Raika sea capturada por el CRC, o no, para seguir luchando para salvar a Raika. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con otras personas a las que les gustan las historias caninas emocionantes.
Descubriendo la verdad. El silencio que se instaló en la casa tras la partida del coche negro era del tipo que pesaba en los pulmones, haciendo de cada respiración un esfuerzo consciente. Sofía finalmente soltó el aire que había estado conteniendo, dándose cuenta recién entonces de que sus uñas habían dejado marcas en las palmas de sus manos. «Ellos saben que ella está aquí», susurró la chica, su voz tan frágil que apenas rompió el silencio. Doña Carmen no respondió. Sus ojos, normalmente llenos de una dulzura maternal, ahora eran fragmentos de hielo fijos en la pastora alemán. La perra seguía gruñendo en voz baja, sus músculos tensos como resortes comprimidos, sus dientes afilados brillando en la tenue luz de la sala. Fue entonces cuando la perra hizo algo que congeló a todos. Con movimientos precisos, tomó la cuerda ensangrentada que Lucas había quitado de su cuello y la empujó con el hocico hacia él. 1, 2 veces, insistente, como si intentara comunicar algo vital. «¿Qué quieres, chica?», preguntó Lucas, su voz cargada de una mezcla de miedo y fascinación. Tomó la cuerda, sus dedos explorando las fibras ásperas. Fue entonces cuando sintió una irregularidad en la superficie, algo que no pertenecía al tejido grueso. Sofía se arrodilló a su lado, su cabello formando una cortina alrededor de su rostro pálido. «Hay algo escondido aquí», murmuró, sus dedos delicados volteando la cuerda al revés. Doña Carmen, con movimientos que desafiaban su edad, sacó de la gaveta del escritorio la vieja lupa de Antonio. La luz de la lámpara reveló lo que estaba escondido: un código, grabado con láser en la parte más interna de la cuerda, casi invisible al ojo humano. Una secuencia alfanumérica: CRE 40 y 12, RAI 9. Sofía ya estaba escribiendo en el celular, sus dedos temblando sobre la pantalla. Cuando aparecieron los resultados, su rostro perdió todo el color. «Es un sistema de rastreo», susurró, sus ojos escaneando la información rápidamente. «Como un microchip, pero más avanzado. Pertenece al Centro de Rehabilitación Canina». Lucas leyó por encima de su hombro, su voz volviéndose más grave con cada palabra. «Nombre: Raika, pastor alemán. Lote 40 y 2. Clasificación: élite». Tragó saliva antes de continuar. «Entrenamiento especializado en protección y neutralización de objetivos». El aire salió de los pulmones de Doña Carmen como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Miró a Raika, a la perra que lamía cuidadosamente a sus cachorros, cuyo mirar había suplicado ayuda aquella noche lluviosa. «No solo la maltrataban», dijo Sofía, su voz entrecortada. «La estaban entrenando, transformándola en un arma». Lucas examinó de nuevo la cuerda, sus dedos, encontrando otras marcas, pequeños símbolos grabados, como un código secreto. «Esperen, aquí dice Proyecto Fénix. Y hay más. Fase 3 completada. En espera de transferencia». Doña Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Transferencia a dónde?». Sofía continuó investigando frenéticamente, sus ojos abriéndose cuando nuevos resultados aparecieron. «El CRC tiene conexiones internacionales. Exportan perros a lugares donde pagan mucho». Su dedo señaló la pantalla. «Miren esto, un artículo sobre perros de ataque vendidos a milicias en el extranjero». Raika eligió ese momento para acercarse a Lucas, su hocico frío tocando su mano. Cuando él miró hacia abajo, vio que tenía algo en la boca, un pequeño trozo de metal que había quedado atrapado en la cuerda. «¿Qué es esto?», preguntó, tomando el objeto. Era diminuto, no más grande que un grano de arroz. Doña Carmen lo examinó con la lupa. «Dios mío», respiró. «Es un transmisor. La estuvieron rastreando todo este tiempo». El horror de la revelación flotaba en el aire cuando Raika, de repente, se irguió, su cuerpo quedando rígido como una tabla. Su pelo se erizó por todo el cuerpo, y un gruñido bajo y continuo emergió de su garganta, un sonido que ninguno de ellos había oído antes. Era la advertencia de un soldado, no de una mascota. Entonces lo oyeron. Un crujido, sutil, casi imperceptible, proveniente de la puerta trasera. Lucas se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo pudieran oír. Sofía agarró el brazo de Doña Carmen, sus dedos tan fríos como garras.
Raika se movió en silencio, posicionándose entre los humanos y la puerta, su cuerpo una barrera viva. Cuando miró hacia atrás por un breve segundo, sus ojos decían todo lo que necesitaban saber. Ya no estaba huyendo. Estaba lista para luchar. El pasado amenaza al presente. El silencio que cayó sobre la casa era tan denso que parecía ahogar incluso el sonido de la lluvia que volvía a empezar afuera. El cielo se oscureció, como si fuera de noche. Cada segundo era una eternidad, cada respiración un esfuerzo consciente. Los pasos en el porche se habían detenido, pero la presencia del intruso pesaba como una amenaza física contra la frágil seguridad de la puerta de madera. Raika se había transformado ante sus ojos. Su cuerpo era ahora pura tensión muscular, cada fibra preparada para el ataque. La perra que había llegado herida y suplicando ayuda ahora estaba erguida, sus orejas pegadas hacia atrás, sus dientes expuestos en un gruñido continuo que vibraba en el aire como una advertencia. Los 3 golpes en la puerta resonaron como disparos en la quietud de la casa. Lucas sintió que la saliva desaparecía de su boca cuando preguntó: ¿Quién está ahí? Su voz sonó extraña incluso para él mismo, demasiado alta en ese silencio mortal. Ninguna respuesta. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo y el constante goteo del agua escurriendo por los aleros. Sofía apretó el brazo de su abuela con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas crecientes en la piel arrugada. «No abras», susurró, sus ojos enormes y oscuros, reflejando el pánico que todos sentían. Doña Carmen no respondió. Sus ojos grises, normalmente tan llenos de dulzura, ahora eran astillas de hielo fijas en la puerta. Avanzó un paso, luego otro, su bastón haciendo un sonido solemne en el suelo de madera. ¿Quién es? Su voz no temblaba, pero Lucas podía ver cómo sus dedos se apretaban alrededor del bastón, los mismos dedos que cosían sus roturas y hacían pasteles de cumpleaños, ahora blancos de tanto presionar. El silencio se prolongó por una eternidad. Entonces, la voz llegó, arrastrada, calculada, como aceite escurriendo por una superficie lisa. «Solo quiero hablar». Lucas sintió que su corazón se detenía. Ese tono, esa cadencia, era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. Raika reaccionó como si hubiera recibido una descarga. Su gruñido aumentó en volumen, transformándose en una advertencia inconfundible. Avanzó hasta quedar directamente entre la familia y la puerta, su cuerpo una barrera viva. Doña Carmen corrió la cortina solo lo suficiente para que un ojo espiara. El hombre afuera era alto, más alto de lo que ella había imaginado, con hombros anchos que llenaban el espacio del porche. Su chaqueta negra brillaba con la lluvia, y la gorra baja ocultaba parte de su rostro. Pero lo que vio en los ojos que brillaban en la sombra hizo que su estómago se revolviera. No había humanidad allí, solo cálculo. «¿Qué quiere?», preguntó doña Carmen, manteniendo la cortina cerrada lo suficiente para ocultar su rostro. El hombre sonrió, un movimiento lento de los labios que no alcanzó los ojos. «Estoy buscando algo. ¿Qué me pertenece?». Lucas sintió las palabras como un puñetazo en el estómago. Miró a Raika, cuyo cuerpo entero temblaba ahora, no de miedo, sino de pura tensión contenida. El hombre inclinó la cabeza, como si supiera exactamente el efecto de sus palabras. «¿Puedo entrar?». Doña Carmen miró a sus nietos. Lucas, pálido como el papel. Sofía, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Y luego a Raika, cuyos ojos ámbar brillaban con una inteligencia casi humana. «No», respondió, su voz más firme de lo que esperaba. El hombre suspiró, como si estuviera lidiando con niños tercos. Sin prisa, sacó algo del bolsillo. Un pedazo de papel doblado, arrugado por los bordes. Lo desplegó con movimientos precisos, revelando una foto que pasó parcialmente por debajo de la puerta. «Tal vez esto cambie su opinión». Doña Carmen miró, y el mundo se detuvo. La foto mostraba a Raika, inconfundible incluso en la imagen borrosa, usando un collar grueso de cuero. A su lado, un hombre con uniforme militar con insignias que ella no reconocía, pero que irradiaban autoridad. Lo que hizo que su sangre se helara, sin embargo, fue la expresión de Raika en la foto.
Sus ojos estaban vacíos, su cuerpo rígido en una pose que no era natural. Era la imagen de un soldado, no de una mascota. El hombre afuera vio el momento exacto en que ella entendió. Su sonrisa se ensanchó. Creo que ahora lo entienden. Raika ladró, un sonido tan fuerte que hizo que todos saltaran, y se lanzó contra la puerta, sus patas arañando la madera. Doña Carmen cerró la cortina con un movimiento brusco. «Vete», ordenó ella, sorprendida porque su voz no tembló. El hombre rió quedamente, un sonido que erizaba la espina dorsal. «Hagamos lo siguiente. Ustedes me entregan lo que es mío, y yo me voy sin problemas». Lucas no pudo contenerse. «Ella no es tuya». Su voz resonó en la pequeña sala, mucho más alta de lo que pretendía. La sonrisa del hombre desapareció como si nunca hubiera existido. «¿Estás seguro de eso?», preguntó. Su voz tan suave que era peor que un grito. Sofía tiró del brazo de su abuela. «Por favor», susurró, sus lágrimas ahora incontrolables. Doña Carmen respiró hondo. «Vete», repitió, cada palabra como una puñalada. El hombre observó la puerta por un largo momento, como si pudiera ver a través de la madera. Luego, con un movimiento casi desdeñoso, guardó la foto en el bolsillo y ajustó su gorra. «Muy bien», murmuró, dando un paso hacia atrás. «Solo recuerden, ustedes no saben con qué están lidiando». Se dio la vuelta y caminó hacia el coche oscuro con una calma perturbadora, su silueta desvaneciéndose tras la cortina de lluvia. Lucas corrió hacia la ventana, su corazón latiendo como un tambor. El coche no partió, simplemente se quedó allí, los faros iluminando la lluvia, el motor rugiendo suavemente. Esperando, doña Carmen miró a Raika, cuyo cuerpo aún temblaba de tensión. La perra le devolvió la mirada, y en esa mirada había una historia entera de horrores que apenas podían imaginar. El pasado de Raika no solo los estaba alcanzando, estaba llamando a la puerta, y ahora todos estaban en peligro. ¿Qué harías tú en el lugar de doña Carmen? ¿Entregarías a Raika o seguirías luchando para salvarla? Déjanos tu comentario abajo. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. El inicio de la revelación. La lluvia martillaba el techo como tambores de guerra. Cada gota un recordatorio del tiempo que se agotaba. El coche oscuro permanecía inmóvil al otro lado de la calle. Sus faros atravesaban la oscuridad como ojos depredadores observando, esperando. El día había transcurrido tenso y sombrío, con aquellos hombres vigilándolos, como si aguardaran el momento exacto para atacar. Nadie había salido de casa. Todos eran rehenes de aquella situación de terror psicológico, y la noche había llegado otra vez. Dentro de la casa, el aire estaba cargado de un miedo que tenía sabor a metal en la boca. Doña Carmen se mantenía firme frente a la ventana. Sus dedos arrugados apretaban la cortina con tanta fuerza que arrugaban la tela. A través de la rendija, podía ver la silueta indistinta del hombre dentro del vehículo, una presencia sombría que parecía desafiar las leyes del tiempo y del cansancio. «No se va a ir», susurró Sofía, sus manos temblando alrededor del celular. La pantalla iluminaba su rostro pálido, revelando unos ojos hinchados de miedo y falta de sueño. Lucas estaba encorvado sobre el portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado en una búsqueda frenética por respuestas. «Tenemos que entender por qué quiere tanto llevarse a Raika», murmuró, su voz ronca por la tensión. Raika, la centinela silenciosa, seguía apostada frente a la puerta, su cuerpo una línea de defensa viva entre la familia y el peligro del exterior. Sus cachorros, inconscientes de la tormenta que se avecinaba, dormían en un enredo de patas y respiraciones agitadas detrás de ella. Las pistas ocultas. La investigación de Lucas reveló capas de una pesadilla que ninguno de ellos podría haber imaginado. «Miren esto», dijo, girando la pantalla de su notebook. El artículo era de 3 años atrás, pero las palabras saltaban de la página digital con una urgencia atemporal. Operación Fénix, denuncias de experimentos ilegales, con perros de trabajo,
Fuentes militares revelan un programa secreto que sometía a los animales a entrenamientos extremos con estimulación eléctrica, privación sensorial y modificación química del comportamiento. Doña Carmen leyó en voz baja, cada palabra un golpe. Los animales eran condicionados para obedecer comandos específicos de un único manipulador, volviéndose incapaces de responder a órdenes de otros humanos. Sofía tomó el notebook, sus ojos escaneando rápidamente el texto. Aquí dice que algunos perros desarrollaron resistencia al condicionamiento y que varios desaparecieron durante pruebas de campo. Miró a Raika, cuya atención ahora estaba dividida entre vigilar la puerta y la conversación en la cocina. Ella debe haber escapado durante una de esas pruebas. Lucas siguió buscando, encontrando foros oscuros y relatos truncados de entrenadores militares retirados. Este programa no era solo entrenamiento, era algo mucho más oscuro. Abrió un documento filtrado, una lista de códigos que coincidían con los números en la cuerda de Raika. Que RC 4012. Aquí dice, Unidad de Control Remoto. Doña Carmen se acercó a la perra, arrodillándose con dificultad hasta quedar al nivel de sus ojos. ¿Qué te hicieron, mi guerrera?, susurró, su mano temblando mientras se acercaba al hocico de Raika. La perra no retrocedió. En cambio, presionó su hocico contra la palma de la anciana, sus ojos profundos cargados de una inteligencia que iba mucho más allá de lo animal. Fue entonces cuando Lucas encontró la pieza final del rompecabezas. Dios mío, jadeó, girando la pantalla para mostrar una foto borrosa de un perro, siendo equipado con algo que parecía un chaleco high-tech. Ellos no solo la estaban entrenando, la estaban convirtiendo en un arma biotecnológica. El documento explicaba en términos técnicos lo que realmente era la cuerda de Raika, un dispositivo de rastreo, y potencialmente, mucho más. Esa cosa en su cuello. No era solo para localización, continuó Lucas, su rostro perdiendo color. Era un prototipo de interfaz de control neural, y por lo visto, ella era la única que sobrevivió a las pruebas. El asedio cierra. El coche afuera encendió el motor de repente, su rugido resonando en la calle silenciosa. Todos se volvieron hacia la ventana, pero el vehículo no se movió, solo permaneció allí, como un depredador jugando con su presa. Doña Carmen se levantó con dificultad, su cuerpo anciano pero su espíritu inquebrantable. No podemos dejarla con ellos, declaró, su voz cargada de una firmeza que brotaba de algún lugar profundo de su alma. Sofía miró a los cachorros dormidos, luego a Raika. ¿Pero qué podemos hacer? Son militares. O algo peor. Lucas cerró el portátil con un clic decidido. Ahora tenemos pruebas. Documentación. Podemos llevar esto a la prensa, a las autoridades. Doña Carmen negó con la cabeza. No hay tiempo. Y ese hombre allá afuera no va a esperar. Miró a Raika, cuyos ojos ahora reflejaban una comprensión casi humana de la gravedad de la situación. Necesitamos un plan. Y lo necesitamos ahora. Doña Carmen, mirando a todos en ese momento, tomó una decisión. Un instante. Esperen aquí, dijo. Voy a hablar con una persona que conozco y que puede ayudarnos. Tomando el celular de Sofía, se dirigió al baño y regresó 2 minutos después. Ahora solo nos queda esperar y rezar. Con la gracia de Dios, todo saldrá bien, dijo con una expresión esperanzada. Pero por favor, no me hagan preguntas. Mientras tanto, el coche negro continuaba su siniestra vigilancia frente a la casa. La lluvia seguía cayendo en cortinas plateadas, transformando el jardín delantero en un pantano de sombras movedizas. Dentro de la casa, la única luz provenía de las brasas moribundas en la chimenea, tiñendo la sala con tonos de sangre y carbón. Raika permanecía inmóvil como una estatua, sus costados subiendo y bajando rápidamente. Sus cachorros dormían en un revoltijo inocente contra su vientre, mientras sus ojos ámbar tan humanos en su expresión no se apartaban de la puerta principal. Lucas, sentado en el sofá, no ocultaba su nerviosismo mezclado con el miedo. Sus manos sudaban tanto que tenía que secarlas constantemente en el tejido envejecido del sofá. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. A su lado, Sofía sostenía el celular como un talismán,
su pulgar flotando sobre el botón de emergencia que ya había marcado 3 veces sin llegar a enviar. Doña Carmen observaba la escena con los ojos entrecerrados de quien ya ha visto demasiado en la vida. Sus 70 y pocos años pesaban en sus huesos, pero su espíritu seguía afilado como el cuchillo de cocina que llevaba metido en el cinturón. La primera señal no vino del oído, sino del olfato. Raika olfateó el aire, sus fosas nasales dilatándose. Un nuevo olor se había mezclado con la lluvia, sudor barato, grasa de armas y algo más, el olor metálico de sangre seca. Su gruñido comenzó bajo, creciendo hasta convertirse en una advertencia vibrante que hizo que los vellos de los brazos de Lucas se erizaran. «Ya están aquí», susurró Sofía, sus dedos encontrando los de Lucas en un apretón desesperado. Lucas se acercó a la ventana como un soldado en territorio enemigo, apartando la cortina con la punta de los dedos. La calle estaba oscura, pero no vacía. 3 figuras encapuchadas se movían con la precisión de quien conoce cada centímetro del terreno. Un cuarto hombre permanecía junto al coche negro, su silueta ancha bloqueando la luz del farol. «Son 4», informó Lucas, su voz apenas un hilo de sonido. «Están armados». Doña Carmen no necesitó preguntar cómo lo sabía. La postura de los hombres, la forma en que mantenían una mano siempre cerca de la cintura, eran señales que ella reconocía de los tiempos de Franco. Los golpes en la puerta sonaron como bombas en la noche. «Sé que están ahí dentro». La voz era la misma del hombre de antes, pero ahora sin la máscara de cortesía. Última oportunidad para hacer esto por las buenas. Raika avanzó hacia la puerta, su cuerpo temblando no de miedo, sino de tensión contenida. Conocía ese olor, esa voz, ecos de dolor y encierro, vibraban en su instinto. «No tenemos nada que les pertenezca», respondió doña Carmen, colocándose al lado de la perra. Su mano encontró la cabeza de Raika en un gesto de solidaridad silenciosa. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. Y entonces, el ruido de cristales rompiéndose, el vidrio de la ventana del salón estalló hacia adentro en una explosión de fragmentos afilados. Lucas se lanzó instintivamente sobre Sofía, sintiendo los trozos calientes rasgarle la espalda. «A la cocina». «Ya», ordenó doña Carmen, empujando a sus nietos en la dirección correcta mientras recogía a los cachorros que se habían despertado en pánico. Raika no se movió. Permanecía frente a la puerta que ahora temblaba bajo golpes brutales, sus patas firmemente plantadas en el suelo. Ese era el momento para el que todo su sufrimiento la había preparado. No para huir, sino para enfrentar. La puerta cedió con un estruendo que sacudió la casa. El primer hombre entró con un arma levantada. Su rostro oculto bajo un pasamontañas, solo sus ojos oscuros eran visibles, y brillaron al ver a Raika. Pero su triunfo duró menos de un segundo. Con un salto que desafiaba la física, Raika atacó. Sus dientes encontraron la carne del brazo del hombre con un chasquido húmedo, arrancándole un grito de dolor genuino. El olor a sangre llenó el aire, mezclándose con el de la pólvora cuando el arma cayó al suelo. «Raika, ven», gritó Lucas desde el pasillo, pero la perra no retrocedió. Sabía que cada segundo ganado era un segundo más para que su nueva familia escapara. El segundo intruso entró con una porra eléctrica extendida. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a la perra. «Maldita perra», escupió, activando el dispositivo que emitía un zumbido eléctrico a su lado. Doña Carmen tomó una decisión en una fracción de segundo. Con un movimiento fluido que sorprendió a todos, lanzó una lámpara que impactó de lleno en el rostro del hombre. El vidrio se rompió, liberando queroseno que se encendió instantáneamente al contacto con la porra eléctrica. El grito del hombre resonó en la casa mientras golpeaba desesperado las llamas que le devoraban el abrigo. «Ahora», ordenó doña Carmen, tirando del collar de Raika hacia atrás mientras los nietos corrían hacia la salida trasera. El tercer hombre apareció en la puerta de la cocina justo cuando Lucas alcanzaba la salida. Raika, como una agente entrenada en operaciones de guerra, actuó una vez más. Esta vez saltó al pecho del hombre, sin darle ninguna oportunidad de defensa. La mordida en su rostro fue aterradora, dejándolo gritando de dolor, tirado en el suelo, como respuesta a tantos maltratos sufridos. La familia corrió hacia el patio trasero,
la lluvia helada golpeando sus rostros. Raika iba al frente, sus instintos guiándolos a través de la maleza que conducía al arroyo detrás de la propiedad, los gritos de los hombres que vinieron poco después y el sonido de puertas golpeando resonaban tras ellos, pero por el momento iban adelante. La caza había comenzado, la huida también, y Raika conocía mejor que nadie el sabor de la libertad. La confrontación final. Al llegar al arroyo, una desagradable sorpresa les esperaba. Allí están 3 hombres fuertemente armados. Raika dudó, porque sabía que si los atacaba pondría en peligro a la familia que tanto había luchado por ella. Y además, estaban sus cachorros, que también corrían el mismo riesgo. El líder, un hombre de hombros anchos con una cicatriz que bajaba por su frente, se rió y dijo: «¡Qué bonita familia!», con una voz áspera como lija. «Lástima que todo terminará hoy». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme al lado de su abuela. Sofía, por su parte, protegía a los cachorros de Raika contra su pecho, sus ojos llenos de lágrimas, pero su expresión decidida. «Son tan predecibles. ¿Crees que este perro te salvará, vieja?». Él sacó algo de su chaqueta, una porra eléctrica que chispeaba con un zumbido siniestro. «Ella ya conoce esto». Mirando a Raika, añadió: «¿No aprendiste la última vez?». A pesar de la situación adversa, doña Carmen habló con una calma que contrastaba brutalmente con el momento. «¿Creen que la fuerza es sobre quien grita más alto o golpea más fuerte?». El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido distante que se acercaba. Sirenas. Primero solo un eco, luego creciendo en volumen e intensidad. Las luces azules y rojas se reflejaban entre los árboles y arbustos. Los hombres se miraron entre sí. Su confianza vacilaba por primera vez. «¿Qué?», comenzó el líder, pero fue interrumpido. «Policía, manos arriba». El primer oficial apareció, seguido rápidamente por varios otros con chalecos antibalas, sus metralletas y escopetas brillando bajo las luces estroboscópicas. «Hablan demasiado», dijo doña Carmen, su sonrisa ahora victoriosa. Uno de ellos intentó sacar un arma, pero fue inmovilizado por 2 agentes que lo lanzaron al suelo con fuerza. El líder, el hombre de la cicatriz, miró a doña Carmen con odio puro, aún gritando: «No saben con quién se están metiendo», sin saber que su organización estaba siendo totalmente desmantelada en ese preciso momento. «Sí sabemos, con malhechores que han llegado al final de la línea», respondió ella, su voz cargada de una paz que solo viene con la verdadera victoria. Doña Carmen miró a Raika, que ahora yacía exhausta junto a sus cachorros, y luego a sus nietos, ilesos. Los minutos siguientes fueron un torbellino. Los hombres fueron esposados y llevados, uno tras otro. Un agente mayor, su distintivo brillando bajo las luces, se acercó a doña Carmen. «¿Señora Carmen Rodríguez?», preguntó, reconociéndola. «Recibimos su denuncia sobre lo que estaba ocurriendo en su casa a través del agente retirado señor Álvarez. Estos hombres son parte de una red internacional de tráfico de animales. Llevamos meses tras ellos». Lucas y Sofía se miraron, sorprendidos. «Abuela, ¿tú los denunciaste?». Doña Carmen acarició la cabeza de Raika, que lamía débilmente su mano. «Llamé a un viejo amigo de la policía en aquel momento, cuando fui al baño con el celular de Sofía. ¿Recuerdan? Le pasé toda la información que teníamos». El agente sonrió. «Gracias a su denuncia, pudimos realizar esta operación sorpresa, que nos ayudó a localizar otros 3 centros ilegales. Estamos cerrándolos todos esta noche». Mientras los policías terminaban su trabajo, la familia se reunió alrededor de Raika y sus cachorros. La perra, a pesar de su agotamiento, miraba a cada uno de ellos con una expresión que no necesitaba palabras. Era gratitud, era amor, era pertenencia. El agente se acercó nuevamente, esta vez con un documento. «Señora Carmen, considerando las circunstancias, nos gustaría oficializar la custodia de Raika para su familia. Ella merece un hogar después de todo lo que ha pasado». Doña Carmen no necesitó pensarlo, solo asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Cuando el último policía se fue y la casa quedó finalmente en silencio, la familia se reunió en el sofá. Doña Carmen en un lado, Lucas y Sofía en el otro, y Raika en el medio, sus cachorros jugando en su regazo.
Fuera, la lluvia había cesado, y por primera vez en muchas noches, las estrellas eran visibles en el cielo de Carabanchel, en Madrid. Si te gustó esta conmovedora historia sobre la pastora alemán Raika y la familia de Doña Carmen, deja tu comentario, dale me gusta, compártelo con personas que les gustan estos preciosos compañeros caninos que tenemos. Esto nos ayuda a avanzar con más historias. Hasta la próxima.